¿Qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Espero que todos muy pero muy bien. Estoy muy contento porque vamos a realizar el día de hoy una entrevista muy interesante, desde mi punto de vista, a un referente de la medicina china de habla hispana. Estaremos con el gran Salvador Quiroz González para conocer su historia y su relación con la medicina china y cómo esto también puede inspirar a muchos para seguir el área de la docencia, de la investigación y también de la intervención clínica. Cabe destacar que Salvador va a formar parte del equipo de expositores que participarán en el seminario de medicina china basada en la evidencia que se llevará a cabo este sábado 2 de agosto en formato online. Vamos a invitar a Salvador para que forme parte. Haremos la estrategia para disfrutar sí o sí de la entrevista del día de hoy. ¡Excelente! Ahora sí. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ya aquí listos. Ay, perdón, vamos acomodando el teléfono. Ya listos para esta entrevista y también con el gusto de verte y de escucharte. Estaba al borde de la taquicardia porque les comento el preámbulo. Me dice Salvador, oye, ya estoy listo, conectémonos, ya, vale, te invito y no podía invitarlo, no podía invitarlo, no podía invitarlo. Y después me dice, creo que me conectaré desde el teléfono. Pero aquí lo logramos. Ahora, ingresamos y era yo el problema. No lo veía, pero como describe la medicina china, el clásico de las dificultades, aquí estamos para disfrutar de esta entrevista. Eh, Ujú. Cuéntame, Salvador, primero que todo, ¿dónde te encuentras en este momento? Pues actualmente nos encontramos aquí en Michoacán, donde estamos dirigiendo el Instituto de Ciencias y Medicina Integrativa, pero también viajamos a la Ciudad de México, donde estamos colaborando con el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, que es donde realizamos todos los estudios pues, de ciencia básica, toda la investigación que ya hemos publicado. Y por otra parte, pues también nos trasladamos a la Universidad Estatal del Valle de Catepec, en donde asumimos el cargo de profesor investigador en el posgrado de la maestría en ciencias de la acupuntura. Perfecto. Ya quiero llegar a todo esto, ¿sí? Porque Eh, para mí fue difícil poder acotar las preguntas en la entrevista, porque me gustaría conocer mucho de tu relación con la medicina china. Así que bueno, ya estás dedicado a la investigación a full, a la docencia, ¿sí? También me comentas que realizas prácticas clínicas, pero quiero volver a la raíz, primero que todo. ¿Cómo comienza tu relación con o tu interés por el área de la salud? Y sobre todo, llegar a realizar un doctorado en neurobiología celular y molecular. ¿Qué ocurre en Salvador que dice, quiero dedicarme al área de la salud y luego seguir investigando? Cuéntanos un poco. Bien, pues es algo un poquito extenso, pero bueno, pues vamos a resumirlo. Pues prácticamente mi interés por el área de la salud y en particular la neurobiología celular y molecular, pues nació de esta necesidad de comprender los procesos que subyacen al sufrimiento humano. Y no solamente en su aspecto físico, sino también en la esfera emocional, incluso pues existencial. He de enfatizar que desde joven también sentí una atracción por el funcionamiento del cuerpo humano y pues prácticamente también durante mi formación clínica y académica descubrí que la fisiología del sistema nervioso me apasionan las redes neuronales y sus mecanismos moleculares, pues también son clave para entender ese proceso del dolor, incluso la inflamación, la neuroplasticidad y las respuestas al trauma y al estrés. Pero también recuerdo que en un congreso que asistí en el Instituto Nacional de Rehabilitación, incluso estaba en mi formación en acupuntura médica, vi a un investigador del CINVESTAT, donde posteriormente hago mi maestría y doctorado, el doctor Raúl Mena, quien pues me acerqué a él porque me apasionó su presentación. Él habló sobre mecanismos moleculares que participan en el Alzheimer
todo lo que hacían ahí en el Cinvestav, estudios con microscopía confocal, inmunofluorescencia y neuroquímica. Entonces fue algo impactante para mí que dije, yo quiero hacer investigación. Me apasiona todo lo que realizan en el laboratorio. Y pues a la par que también estaba estudiando acupuntura, medicina china, pero no la entendía en cuanto a los aspectos biológicos. Estamos hablando ya de bastante tiempo atrás. Y entonces fue así como esa chispa, ¿no? Yo quiero hacer investigación. Y esta búsqueda pues se fue ampliando también al observar que muchos padecimientos crónicos, neurodegenerativos o incluso emocionales, pues tienen raíces en procesos altamente sofisticados que pueden, pues que no podemos también separarlos del entorno ni de la misma historia de ese paciente, que también está arraigada a redes neuronales, a una neuroquímica, etcétera. Y pues ahí fue donde empecé también a establecer como estos dos vínculos, por una parte la medicina china y por otra parte la neurobiología, en donde comprendí que para encontrar la raíz del proceso del dolor, del sufrimiento, de la inflamación, pues se necesita una visión sistémica, tanto lo que aporta la filosofía ancestral, pero sin perder de vista pues todos los adelantos bioquímicos moleculares que nos enseña la ciencia. Y de hecho, pues hoy pues es mi pasión encontrar este cruce entre la ciencia convencional, la ciencia de frontera y pues la sabiduría ancestral. Así que pues la misma vida y con base a estas experiencias me han conducido hacia donde estamos en este momento. Qué interesante, me quedo con una frase bien llamativa, que a mí en particular me hace resonar mucho, que es la parte de la visión sistémica, ¿sí? Entender a la persona, su condición de salud física, emocional, espiritual, pero también sí o sí su entorno, ¿sí? Creo que ese enfoque sistémico es lo que otorga o enfoca la medicina china con sus textos clásicos, pero sí o sí, lo que hoy en día la medicina convencional se está enfocando en profundizar, en no entender que si alguien tiene un dolor de hombro es solo la articulación o el músculo del hombro afectado, sino que entender el contexto, ¿sí? Y esa visión sistémica, profundizando, como decías tú, en la biología molecular y también con los textos de medicina china, creo que a mí en particular me hace mucho sentido y quizás también hay varios colegas estudiantes que están buscando también esa visión, ¿sí? Con este enfoque científico clásico moderno y la idea sí o sí integrarlo en contexto clínico. Ya que dijiste también una palabra asociada con la raíz, coméntanos, ¿cómo comienza esta raíz de la medicina china? ¿Qué pasó en tu historia de vida? ¿En tu adolescencia, ya en proceso de estudio universitario, ya egresado? ¿Cuándo aparece la medicina china en tu vida? Pues yo creo que todos traemos ya como ese rayo. Yo también cuando doy las clases de la misma filosofía ancestral y hablo del Shen, o sea, yo enfatizo, ¿verdad?, que todos traemos un rayo, algo que nos apasiona. Y pues siempre a mí primero pues me apasionó la parte de la fisiología del cuerpo humano, pero también me gustaba el enfoque mente-cuerpo, las intervenciones sistémicas, la meditación siempre me ha gustado. Desde antes que estudiara yo medicina china, yo practicaba meditación, porque en ella encontré pues un refugio para afrontar varias situaciones de mi vida. Pero bueno, ya decidí profundizar ya cuando empecé con los primeros esbozos de lo que es la filosofía china, cuando encontré en ella esa visión del ser humano que complementa pues muchas veces lo que no se aprende con la medicina occidental. Hoy sabemos que pues hay dos enfoques, el pensamiento reduccionista que se va desde lo general a lo más particular. Hablábamos de mecanismos moleculares, mecanismos génicos, entonces nos perdemos del panorama sistémico por irnos a cosas más pequeñitas. Entonces, una comprensión profunda del cuerpo, del ser humano como un sistema interconectado con su entorno, con sus emociones, con lo que vive en su día a día, pues eso lo encontré y eso fue lo que me invitó a profundizar cada vez más en la medicina china, pues estableciendo este diálogo entre lo que es nuestra emoción
entre lo que es la misma historia de vida de cada ser humano. Y a medida que avanzaba también en el estudio de la misma neurociencia y la biología, pues me di cuenta de que muchos de los principios que describe la medicina china, por ejemplo, como la regulación del qi, el equilibrio del yin y del yang, los mismos ciclos que aprendemos de los fenómenos, pues la realidad es que encuentran bastantes paralelismos con las teorías modernas, con conceptos como homeostasis, alostasis, mecanismos de regulación, de retroalimentación. Ahora que ya la ciencia está abriendo otras líneas de investigación en donde hablamos de sistemas complejos, ya no nada más se especializan en analizar mecanismos reduccionistas, génicos moleculares, sino ahora ya están empezando a analizar las interacciones sistémicas en lo que denominamos pues, procesos complejos y propiedades emergentes. No, pues eso es cuando empezaron a publicarse estos primeros estudios, fue algo impactante para mi persona porque pues, yo estaba haciendo electrofisiología en el laboratorio en el 2008 más o menos, por allá. Y entonces salen estos artículos y digo, no, esto es lo que, el rumbo que yo quiero seguir, ¿verdad? Y pues lo fascinante pues fue descubrir que esa tradición milenaria pues no solo tiene una dimensión terapéutica, sino también incluso filosófica, energética y hasta poética. Porque cuando uno lee un texto taoísta o un texto clásico y ver cómo se expresaba pues los sabios ancestrales, pues esto nos devuelve a nosotros como profesionales de la salud, incluso al paciente, su lugar como protagonista en este proceso de sanación. Así que, pues no solo fue una decisión académica, sino creo que también, pues nuestra ética, mi sentido humano, hablaba pues esto del rayo del Shen, todo esto pues fue lo que contribuyó a que tomara esta decisión de seguir investigando y profundizando en la medicina tradicional china. Tremendo, tremendo. Interesante cómo se siguen integrando estos mundos, ¿sí? El mundo, insisto, occidental, desde la parte específica, contexto de vida, pero también entender estas otras miradas y que van acoplándose, creo yo, ¿sí? Yo creo que te pasa cada vez que inicias un proceso de investigación, ves que describe un clásico de la medicina china, Neijing, no sé, Chan Han Lun, y hay similitudes, ¿sí? Entonces, creo, a mí me asombra. Cuéntame si te pasa algo similar. Sí, de hecho, pues siempre que doy las clases, ¿no? Les digo a los alumnos cómo la visión o el sentido común primero, porque eso es lo que nos lleva a indagar hacia el conocimiento, el sentido común, pero a través de la experiencia clínica, que es un factor muy importante, que ellos pues todo lo documentaban, que también es interesante, ¿verdad? Y les enfatizo a los alumnos, es que en realidad todos somos investigadores. Si todos empezáramos a crear el hábito pues, de documentar los casos, de los mismos datos que nos aporta el paciente, de cómo van evolucionando o cómo reaccionan ante cierta intervención, pues todo eso al final de cuentas pues es conocimiento y todo eso se puede documentar y después desarrollar un modelo que explique lo que yo estoy observando en la clínica. Y a partir de estas pruebas de empezar por pues, el sentido común, documentar y proponer un modelo, es como, pues a mí me sorprende que el sentido que ellos tenían para desarrollar esos principios filosóficos y fisiológicos, pues cómo encuadran con lo que ahora la neurociencia está aportando. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Pues que todos, cada uno de nosotros, pues también puede aportar un granito de arena para seguir avanzando, porque no todo el conocimiento no está todavía velado. Todavía falta bastante por seguir analizando e investigando, y por eso es que cada uno de nosotros pues también tiene ese papel de contribuir desde sus trincheras, porque pues fue lo que ellos hicieron. Hay por ahí una hipótesis, ¿verdad?, de que el clásico, ¿no?, del Huang Di Neijing, pues al parecer una compilación de varios eruditos que por ahí se compilaron y que se desarrolló ese personaje mítico,
Pero la realidad es que pues son textos maravillosos que nos hablan de principios fisiológicos que encuentran paralelismos con la ciencia convencional. Sí, de hecho, harta anatomía, eso me sorprende Ajá, también, sí, el mismo bastante Neillen. anatomía. Lo voy a comentar en mi presentación de cavidades. De hecho, voy a dar un preámbulo, voy a hablar del capítulo 10, ¿sí? Pero la visión, y es interesante, cuando uno lee los textos clásicos, sí o sí entiende que conocían mucho de medicina, de salud, ¿sí? No Ajá. es que se me ocurrió que el canal de pulmón comienza por aquí, transita por acá y termina. No, o sea, hay conocimiento anatómico, te describen el paso a paso de este recorrido, ¿sí? Y la importancia de esto de la palpación de las cavidades, entender qué es cavidad y punto. Ya, pero eso eh, es la esencia de hay una investigación, ¿vale? Insisto, no es que 5 o 10 médicos dijeron, ya vamos a hacer un texto, no. Mucha revisión clínica, aplicación clínica, resultados clínicos, ¿sí? Es correcto. Sí, sí, sí. Sí, pues imagínate para llegar a tal grado de desarrollo de conocimiento, reducir todo a lo que fue una interpretación errónea del concepto de meridiano o de canal a una línea energética. Y yo me doy topes en la cabeza y les digo pues a los alumnos, ¿verdad? O sea, imagínense el grado de conocimiento como para decir solo son líneas imaginarias o energéticas por donde fluye el ki. O sea, por sentido común, pues regreso nuevamente a esa palabra, o sea, por sentido común, cuando uno coloca una aguja, o sea, ¿qué es lo que estamos realizando? O sea, ¿qué estructuras anatómicas están relacionadas con la aguja al momento pues de hacer un tratamiento? El mismo sentido común te invita a cuestionarte y es algo que todos tenemos pues desde pequeñitos. Ya Claro. todos pues tenemos esa necesidad de investigar y de profundizar en el conocimiento. Oye, Salvador, estás diciendo todo lo que voy a presentar este sábado 2 de agosto. No, no me hagas esto. Bueno, comentar, aprovecho la instancia, que este sábado 2 de agosto se viene el seminario de medicina china basada en la evidencia, donde Salvador va a estar presentando, va a formar parte del equipo de expositores representando a México. Este es un seminario internacional y la idea es tener este enfoque, medicina china basada en evidencia, ya sea clásica o científica. Si quieren participar y formar parte de esta transmisión, los invito a enviar un mensaje a Kinechen para enviar el programa, el cronograma, se puedan programar y puedan asistir. Cabe destacar que esta transmisión quedará grabada y también podrán ver la transmisión por 6 meses para que no se pierdan ningún detalle de todo el contenido que van a entregar los expositores. Así que, vale, hemos visto un poco entonces esta relación de visión oriental-occidental, pero aquí también me queda una duda. Ya que conociste la medicina china, ¿por qué no te enfocaste en aplicarla como lo hacen muchos colegas? En la consulta, aguja, paciente, consultante, asiste, le coloco la aguja y aplico, me enfoco en intervenciones clínicas. ¿Por qué dedicarte también a a la investigación y a la docencia? ¿En qué momento comienza esta visión que a ti te hace sentido enseñar todo lo que estás aprendiendo y aún así seguir investigando? ¿Será con esto del cuestionar el sentido común? Cuéntanos un poco. Bueno, pues todos sabemos que la clínica es profundamente valiosa y pues transformadora. Sentí desde el inicio que pues que no era suficiente limitarme pues a atender pacientes, sino que también pues ir más allá de lo que vemos ahí en el consultorio. Entonces, pues la docencia y la investigación es esa parte que me permitió ir más allá del consultorio y poder compartir el conocimiento, ayudar a la formación también de profesionales con este sentido crítico, pero también ético, y generar evidencia que respalde lo que hacemos, desde pues, la medicina basada en evidencias, y la investigación pues, nos permite someter el conocimiento a la validación rigurosa y traducirlo a contextos actuales. Recuerdo mucho que pues siempre cuando estábamos en las clínicas, los especialistas pues nos preguntaban, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen realmente? Y primero pues tiene que tener una base de evidencia. Muchos enfatizan esta parte del placebo de la acupuntura,
Y en realidad, pues todos estos eran motivaciones para investigar y enseñar, porque también no solamente pues podemos estar generando conocimiento y publicarlo, sino también compartirlo, porque así como nosotros tuvimos esta experiencia de poder explicar de una manera fisiológica y profesional lo que realizamos, pues lo mismo compartirles a nuestros pares académicos. Y la enseñanza, pues, es una forma de multiplicar ese impacto, de sembrar conciencia en las nuevas generaciones, para que no solo repitan técnicas, sino que comprendan profundamente lo que hacen, por qué lo hacen y cómo puede incluso evolucionar su práctica, porque vuelvo a repetir, o sea, el conocimiento sigue avanzando. Y también me motiva a crear puentes entre pues, la tradición médica, el conocimiento ancestral y el lenguaje científico contemporáneo. Por lo tanto, pues la docencia y la investigación me ofrecen ese espacio para articular, para transformar la experiencia clínica en un conocimiento sistematizado y uso a la medicina, pues esa dimensión tanto educativa, tanto social, el ser empáticos con nuestros pares académicos, porque realmente lo que buscamos pues es contribuir, como comenté al inicio de la presentación, a pues afrontar el sufrimiento humano. Y cuando uno pues ve en los pacientes ese mismo sufrimiento, pues eso nos despierta esta empatía de pues, hay que seguir investigando para ver de qué manera podemos seguir apoyando a nuestros pacientes y también pues contribuir a la comunidad académica. Perfecto. Me hace mucho sentido lo que comentas, ¿sí? Es para ir tomando notas, todo lo que estás describiendo, de describir este lenguaje muchas veces científico, ¿vale? A los estudiantes, también a la comunidad del área de la salud, donde yo creo que también te pasa a menudo, o te pasó quizá antes, que te preguntaban, ¿y la acupuntura sirve o no sirve? ¿Tiene evidencia o solo placebo? ¿Sí? Creo que hoy en día falta mucho trabajo para seguir difundiendo, ¿vale? Pero, por ejemplo, este tipo de instancias fomentan a que se conozca tanto las técnicas de medicina china como acupuntura, electroacupuntura, entre otras, tiene un sustento, ¿sí? No es, si yo no creo en la acupuntura no me va a hacer efecto, si inserto la aguja en cualquier parte del cuerpo la vas a sentir. Ahora, como también se ha descrito, el sistema de creencias juega un rol, ¿vale? Hay factor placebo en cualquier intervención de salud, pero también lo que describes tú mucho en tus videos es determinar el conocimiento de causa, ¿sí? No es lo mismo enfocarse o realizar acupuntura solo porque el efecto placebo va a ser su rol en esta mejora de la condición de salud, sino entender cuáles son los mecanismos locales, sistémicos, que me generan un beneficio y entendiendo sí o sí el contexto de la persona. Creo que ese es el camino, ¿sí? Oye, Salvador, eh, entonces comienzas con tu rol de investigación. Aquí yo creo que todos vamos, antes, ya que hay mucha audiencia, coméntenos chicos, las personas que nos están viendo en vivo, si está quedando claro, qué les está pareciendo esta entrevista, por favor hagan sus comentarios. Saludos al maestrísimo Neurociencias al Día, colega Cristian Barros, que también un apasionado por las neurociencias acá en Chile, haciendo investigación sobre Tai Chi, sobre beneficios de Qigong en cáncer de mama. Creo que ese es el camino, investigar, difundir y también fomentar el conocimiento de estas prácticas cuerpo-mente, ¿vale? Por favor, quedamos atentos a sus comentarios. Ya, entonces, estamos con esta visión de aterrizar el conocimiento, difundirlo para los estudiantes para que mejoren su práctica clínica, pero ¿en qué momento te enfocas en trabajar en laboratorio? ¿Sí? Con técnicas de acupuntura, de electroacupuntura. Cuéntanos un poco, ¿cómo aparece eso en tu carrera, en tu práctica? Uh-huh. Eh, Primero tuve que pues ingresar a la maestría y al doctorado en investigación básica. Ya comentaba el antecedente cuando conocí al doctor Raúl Mena y hice una estancia de servicio social en el departamento de neurociencias ahí en el CIMBESTAP.
Ahí primero trabajé con muestras de cerebros post-mortem de Alzheimer y empezamos a trabajar con microscopía de inmunofluorescencia, microscopía confocal. Y después, ya ingresando en el programa de maestría, me incorporé con el doctor Ismael Jiménez y él trabajaba más el aspecto de de la electrofisiología. Perfecto. Entonces, cuando uno entra al programa de maestría, allá en el Sinvestab, tú pasas por varios laboratorios y ya en función de sus líneas de investigación, ya uno decide con qué investigador decides formarte siguiendo pues, parte de su trabajo y sobre todo las técnicas que ellos realizan. Entonces cuando yo empecé a observar ahí que hacían estos estudios de ciencia básica que era investigar los mecanismos de modulación que ocurren en la médula espinal, particularmente inhibición presináptica, inhibición postsináptica, cómo esto se afecta por deficiencias nutricionales y cómo la interacción del estímulo de los nervios periféricos cambia bajo diferentes insultos alimenticios, incluso estrés intrauterino, cómo todo eso modifica la neurotransmisión, incluyendo la mielinización. Por lo que primero, pues, me especialicé en técnicas de electrofisiología, pero yo ya tenía la intención, porque pues yo ya tenía esta formación en acupuntura médica, y decía, bueno, ¿qué diferencia hay entre estimular directamente un nervio? Porque ahí se tienen que colocar los electrodos sobre los nervios para estimularlos directamente, a colocar una aguja para hacerlo de forma percutánea. Los primeros trabajos pues fueron identificar los mecanismos de neuromodulación en modelos de deficiencia alimenticia. Publicamos 3 artículos al respecto y después recuerdo mucho que le planteé al doctor Ismael, ahí el jefe de laboratorio, le planteé en un experimento, le dije, mire doctor, venga y observe esto, porque eso es lo maravilloso del laboratorio, ¿no? Entonces coloqué un par de agujas, lo conecté a un electroestimulador y ahí con los electrodos registrando in vivo la respuesta neuronal, entonces aplicábamos electro a diferentes frecuencias y observábamos cómo empezaba a deprimirse la neurotransmisión o en otras circunstancias una facilitación. Entonces el doctor pues ahí vio Oh, no, proyectos sí. y él pues observando pues entusiasmado dijo, no, pues síguele, o sea, sí hay, aquí hay un proyecto interesante. Y entonces, pues empezamos primero a analizar la parte de la electroacupuntura, cómo produce la neuromodulación en la médula espinal en estos modelos, tanto fisiológicos, incluyendo modelos patológicos. Después analizamos mecanismos en modelo de trauma espinal. Obviamente, pues hay ya protocolos para hacer este tipo de modelos y ver cómo la electroacupuntura puede recuperar la locomoción, cómo puede incluso regenerar a las motoneuronas. Y esto pues también finalmente nos permite saber que hay cambios en la locomoción, hablando de una recuperación. Y una vez que ya tenemos las pruebas conductuales, las pruebas locomotoras, entonces viene estudiar qué está ocurriendo en los tejidos para permitirnos entender por qué vuelven a caminar o por qué recuperan la locomoción. Y ahí es en donde entran pues ya los estudios de neuroquímica, de biología molecular, de inmunohistoquímica, para identificar vías moleculares, la liberación de factores de crecimiento, los mismos mecanismos que controlan el estrés oxidativo, y todo eso pues al final pues va a contribuir a entender de una forma electroacupuntura. Y bueno, después que trabajamos con protocolos de acupuntura somática, electro, pues después, ya encaminados, decidimos empezar a ver lo del cráneo. Igual, de hecho, pues este año publicamos un artículo, ya salió la publicación de la cráneo electroacupuntura, igual en estrés oxidativo, y siguiendo pues la misma idea de identificar las vías, ya teníamos las frecuencias, y pues bueno, lo interesante es que también encontramos cómo en estas
estos modelos de neuroinflamación, pues la cranioelectroacupuntura también ayuda a activar los mecanismos antioxidantes, activa la catalasa y disminuye pues la producción de radicales libres, sobre todo el radical hidroxilo, que sabemos que es pues una de las especies oxidantes que generan pues ese estrés oxidativo. Y bueno, pues prácticamente he recibido el apoyo por el doctor Ismael ahí en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados, porque pues tienen toda la infraestructura, ahí realicé mi maestría, mi doctorado, y seguimos colaborando con el doctor porque pues hemos sacado trabajos pues muy interesantes que se han publicado en revistas de investigación de alto impacto. Muy interesante cómo se fue generando ese paso a paso hasta llegar a la análisis de la cranioelectroacupuntura. Me parece interesante poder entender cómo de forma progresiva vas avanzando, ¿sí? También respondiendo quizá a muchas inquietudes que se generan sobre los pasos, ¿sí? En electroacupuntura, ¿qué es lo que está generando? Vamos a cráneo electroacupuntura, ¿qué se está generando a nivel cerebral en un contexto de estrés oxidativo? Me parece muy interesante, ¿sí? Muy interesante poder tener esta visión de poder entender qué está ocurriendo a nivel local y sistémico. Cabe destacar, chicos, que Salvador va a formar parte del equipo de expositores del Seminario de Medicina China basada en la evidencia y el tema que va a presentar va a ser cráneo-electroacupuntura en el estrés oxidativo, de la tradición médica china a la validación neurocientífica. Lo más probable es que las personas que vean esta entrevista y participen en este seminario van a entender cómo el camino de la investigación lleva a Salvador a presentar este tema, a realizar el artículo científico, a publicarlo y entender de mejor manera el contexto en este caso de Salvador, ¿sí? Oye, Salvador, coméntanos, con este proceso de investigación, considerando también que hay intervenciones clínicas, ¿nos podrías comentar alguna anécdota o alguna situación que te haya llamado la atención en contexto clínico? ¿Algo que nos puedas comentar? Uh-huh. Sí, pues uno se lleva muchas sorpresas ya en la clínica, porque a veces lo interesante de la acupuntura y la electroacupuntura es que lo que observamos en el laboratorio, pues se puede llevar inmediatamente a la parte clínica. Incluso uno lee un artículo científico y lo mismo, ¿verdad? Ah, bueno, se acaba de publicar esto, pues vamos a ver qué encontramos por ahí ya en la clínica. Y pues un caso que pues les puedo compartir fue el de un paciente de 62 años que había tenido un evento vascular cerebral de índole isquémico en la región frontoparietal izquierda. Bueno, los síntomas característicos, ¿verdad? Hemiparesia derecha, una afasia de tipo expresiva. También ya había pasado por un proceso de rehabilitación tras varios meses. Sin embargo, pues el proceso de rehabilitación ya se había estancado, había cierta limitación todavía de movimiento, incluso del habla. Bueno, pues ya lo atendimos, trabajamos con la cranioelectroacupuntura, dirigida a zonas motoras, las áreas del lenguaje, y también aplicamos acupuntura abdominal, sumado a ella la estimulación periférica en las zonas, bueno, en los miembros afectados, para pues reactivar la función muscular. Y con unas frecuencias, nos gusta utilizar mucho los 50 hercios por los estudios que hemos realizado y también combinándolo con bajas frecuencias 2 a 10 hercios en igual modo intermitente y algunos ejercicios también de respiración y de visualización para trabajar la parte cognitiva. A la que serían cuarta semana, observamos que empezó ya a recuperar la fuerza muscular, incluso la pinza La fina. función. Yeah. Ajá. Y sobre todo también ya emitir palabras, ya comunicarse, algo que pues, que no se había logrado con la rehabilitación convencional.
Aquí lo interesante a plantear es que, por ejemplo, en la cranioelectroacupuntura, ya sabemos que igual los impulsos eléctricos a nivel de cráneo, pues pueden incluso pasar la resistencia del cráneo y activar áreas cerebrales que están asociadas a las regiones bueno, donde se aplican pues los protocolos. Hay bastante investigación. Tenemos por ahí en puerta otro trabajo sobre neuroinflamación. Y pues eso es lo interesante, ¿verdad? Que aparte de la rehabilitación, pues se complementa con la neuroestimulación. En este caso, pues es transcutánea o percutánea para cuando aplicamos la electroacupuntura, ¿verdad? Hay pacientes, bueno, en este caso el avance fue lento, pero constante y sí, pues se reporta mejoría, ¿verdad? Al cabo de 3 meses, pues ese paciente ya también podía establecer pequeñas conversaciones, ya había, incluso se mostraba más motivado para continuar con la rehabilitación, porque también luego los pacientes se desmotivan al ver que no hay alguna respuesta, se decaen, etcétera. Cuando ya empiezan ellos a ver que está habiendo avance, pues dicen, vamos a seguirle, ¿verdad? Y bueno, pues este caso, lo que me invita a reflexionar, pues es el potencial terapéutico que tenemos con la acupuntura, con la cranioelectroacupuntura, con la electroacupuntura, y hablando pues de cambios neuroplásticos, porque es lo que ocurre, ¿verdad? El cerebro es una maravilla, y a veces cuando llegan los pacientes, incluso ya con secuelas por bastante tiempo, de que no recibieron la rehabilitación, la postergaron, decimos, pues mire, el cerebro es tan maravilloso que siempre el pronóstico lo podemos dejar reservado, ¿verdad? Tú hablabas hace un momento de que un aspecto importante en cualquier intervención terapéutica es la expectativa del tratamiento. Si a un paciente le decimos pues, que ya no va a haber mejoría, pues el paciente en su sistema de creencias, pues también puede creer que en efecto ya no va a mejorar y eso activa mecanismos neurobiológicos que limitan la progresión de la rehabilitación. Así que pues siempre considerar todos estos factores pueden ayudar a que el paciente tenga cambios radicales en su vida y esto pues a nosotros pues nos da también esta capacidad de encontrar en la acupuntura una estrategia para ayudar a estos pacientes y a nosotros pues nos da también esta satisfacción de ayudar a las demás personas. Tremendo, tremendo, interesante también cómo poder integrar todas estas investigaciones de laboratorio, ¿sí? En el contexto clínico. Yo creo que ese es el paso a paso que muchos docentes e investigadores deberíamos fomentar, ¿sí? Lo que dice el artículo científico a veces te otorga mucha información, pero la realidad clínica también a veces puede ser similar o puede diferir. Por eso es importante tener esta integración, la investigación, pero también la clínica. Y cuando vemos clínica encontramos muchas cosas. Y una de esas, lo que dice Salvador, hace unos días una consultante me dijo, el médico, contexto, 2 cirugías de hernia lumbar, y le describe uno de los médicos tratantes que se acostumbre a vivir con dolor, ¿sí? Entonces, ese tipo de sistema de creencias es complejo, pero cuando comienzan a haber mejoras, cambia la perspectiva, cambia el Chen cuando entramos en temáticas de medicina china, porque se nota cambia la cara, el ánimo, todo. Entonces, manejar o tener estas herramientas puede cambiar vidas. Yo creo que, y me tomo también lo que es Salvador, de considerar el tema del sufrimiento humano. Con este tipo de información que se aplica en contexto clínico, conociendo el contexto de una persona, pueden generar cambios que perduran en el tiempo, ¿sí? Creo que eso es muy potente. No puedo, tengo ya las últimas preguntas, pero no me puedo ir sin hacerte esta pregunta. ¿Cómo llegas a formar parte de la Sociedad de Neurociencias de Estados Unidos? O la Society for Neuroscience of USA. Sí, pues también resultado de pues del trabajo en investigación para que nosotros pues realmente tenga impacto el trabajo de investigación, pues si no se divulga, si no resuena en la comunidad, pues no deja de tener la relevancia de pues solo ser
experimento y se queda ahí en el tintero, ¿verdad? Y parte del trabajo del investigador, pues, es precisamente resonar esos resultados, someterlos también al escrutinio de otros pares académicos, porque eso es lo que diferencia la investigación profesional de, pues, cuando uno intenta hacer investigación. Ya en la Sociedad de Neurociencias, pues, hay investigadores, por ejemplo, Candel, que escribe el famoso libro de Principios de Neurociencias, y otros, Melsat, Wall, la teoría de la compuerta, pues, que son, estuvieron también. 1965. Ajá. Sí, entonces hablamos 1965. de investigadores de mucho prestigio que ya han recorrido pues, gran parte de su vida. Y bueno, para, pues para tomar como ese mismo impulso, pues hay que abrirse puertas también en esas comunidades científicas. Y pues la convocatoria se apertura cada año, uno puede someter su currículum para pertenecer a la sociedad y lo que solicitan pues es uno tener productividad científica relacionada con el área de la neurociencia. En el caso de nosotros ya teníamos pues los estudios de inhibición presináptica y postsináptica en modelos de deficiencias nutricionales. Mm. Sometimos esos trabajos y aparte los de neuromodulación con electronanos. Y bueno, pues esos artículos sumado a la presentación también de de los trabajos de investigación que hace donde la sociedad convoca cada año al Congreso. Y bueno, pues también toda esa investigación la sometimos y pues nos aprobaron, nos dieron la membresía y también nos piden las cartas, 3 cartas de investigadores que ya sean miembros de la sociedad, como cartas postulantes que sean como tus padrinos. O sea, que ya Perfecto. conozcan tu trabajo, que de alguna manera pues también estén dentro del medio. Así que lo que nos abrió en resumen, pues las puertas para ingresar a la sociedad, pues fue nuestro trabajo sobre el área de la neurociencia y que finalmente pues esté publicado, porque te piden pues obviamente las publicaciones científicas. Perfecto. Bien interesante, ¿eh? Y también es valioso tener ese conocimiento, ¿vale? Para las personas que se dedican el día de mañana a la investigación, a la docencia, también es Ujú. interesante manejar esta información porque a veces se ve tan lejos, pero como dices tú, este paso a paso, esta constancia y perseverancia de investigar, de ofrecer resultados, difundirlos el día de mañana, también esto te lleva a formar parte de esta sociedad. Mira que me parece muy interesante conocerlo. Insisto, chicos, para quienes nos están viendo, Salvador va a estar formando parte del equipo de expositores del Seminario de Medicina China basada en la evidencia que se va a llevar a cabo este sábado 2 de agosto. Por acá preguntaron cuántas horas se contempla el seminario. Están contempladas 5 horas y 45 minutos, si mal no recuerdo, cerca de las 6 horas, ¿vale? En formato online. Para que quienes quieran recibir el programa envíen un mensaje ahora a Kinechen y le enviaremos el acceso para las personas que viven en Chile, los medios de pago nacionales y también pagos internacionales. Utilizamos la plataforma PayPal. Muy bien, ya estamos, ojo, yo aquí con Salvador podría estar horas y horas conociendo su trayectoria, su motivación, sus experiencias, ¿sí? Una entrevista que créanme que la esperaba hace mucho tiempo y el día de hoy se logra concretar. Coméntame, Salvador, ahora ya, mucha neurociencia, vamos a relajarnos un poco, algo más distendido. ¿Nos podrías comentar alguna anécdota idealmente divertida, ya sea en contexto clínico, en contexto docente, que puedas compartir a los participantes que están presentes el día de hoy o que van a ver esta transmisión en diferido? Pues bueno, anécdotas hay varias. De, Dentro del ámbito clínico, pues siempre me sorprende cuando llegan los pacientes con trastornos crónicos y más cuando pues aplicamos el tratamiento
recuerdo un paciente, no sé, masculino que llegó con ansiedad generalizada, igual con insomnio, taquicardia, sensación de ahogo, rumiación mental. Y bueno, pues a mí me invita a reflexionar cómo este tipo de pacientes que ya traen años con esta sintomatología y a veces llegan y uno le va a aplicar ya el tratamiento de acupuntura y bueno, entonces sabemos que ahorita con las redes sociales, el uso excesivo del celular, pues son factores que también influyen en este tipo de patologías o de desequilibrios. Y pues se me hace chistoso porque mi esposa pues también me auxilia ahí en el consultorio. Y a pesar de que pues ya les explica a uno que es un momento para ellos, llegan, están en la camilla y lo primero que hacen es acomodarse para tener el teléfono en la sesión de acupuntura. Y bueno, ahorita recapitulando esto que dices, ¿no? Algo chistoso. Y pues sí, en primera instancia sí es así de, bueno, ya uno pues le explica, ¿verdad? Que es un momento importante para reconectar con su cuerpo. Entonces veamos hasta dónde estamos como sociedad y condicionados a esos dispositivos electrónicos, que el paciente, o sea, busca que lo atiendan y busca pues una solución a sus problemas, pero se rehúsa a dejar de lado aquellos estilos de vida que lo están condicionando a seguir atado pues a esa patología o a ese sufrimiento. Porque así podemos dar varios ejemplos, ¿verdad? De hacer cambios en los estilos de vida, dietas más saludables, realizar actividad física, pues todo lo que nos enseña la medicina tradicional china. Y hablábamos al principio del enfoque sistémico. Si queremos hacer algo diferente y no solamente pasar a prescribir una acupuntura como si prescribiéramos un analgésico, pues yo creo que no estamos haciendo nada diferente, estamos continuando con el mismo enfoque reduccionista y si buscamos pues crear cambios de conciencia en nuestros pacientes o en aquellos que estén dispuestos al cambio, pues sí es importante enfatizar que pues las cosas se tienen pues que tienen que hacerse estos cambios en los estilos de vida. Pero sí es curioso de esto que ocurre. Y bueno, la rumiación mental, o sea, un paciente a veces no puede estar solo consigo mismo. Estar esos 30 minutos, hay pacientes que luego igual se ponen ansiosos o empiezan a transpirar porque nunca les han enseñado a cómo lidiar con el dolor. Y algo que a mí me gusta de la acupuntura es que te enseña a lidiar con el dolor, a afrontar de una forma más consciente el dolor. Porque eso es lo que realizamos nosotros los acupunturistas. O sea, infringimos una lesión con la aguja con el objetivo de que el mismo organismo active esos mecanismos de regeneración, de reparación celular. Pero para eso, pues el paciente debe de aprender a afrontar ese dolor, porque la realidad es que el dolor nos fortalece. Pero si no tenemos mecanismos para afrontar el dolor, pues entonces un dolor fisiológico se puede convertir en un dolor patológico. Y esa es otra experiencia también que tenemos ahí con los pacientes que, pues hay pacientes que todavía no ponemos las agujas y ya están transpirando, se ponen tensos, nerviosos o nerviosas. Y ahí nosotros pues tenemos la oportunidad también de ayudarles con técnicas de regulación emocional, respiraciones y pues que puedan afrontar la acupuntura, ¿verdad? Pero ahí también comento que pues se dosifica la acupuntura. Por eso tenemos pues diferentes agujas con diámetros distintos y esto para darle una dosificación más adecuada, porque un paciente muy ansioso, si le infringimos una técnica muy invasiva, pues lo podemos generar más estrés, más ansiedad. Y bueno, pues ese es en parte, ¿no? De lo que aprendemos también de los pacientes y nos recuerdan que pues nosotros también tenemos ese proceso de sanación y de ver qué nos cuesta trabajo soltar, porque a pesar de que ya estamos yendo a la terapia, no queremos dejar estilos de vida que nos están sumergiendo en el sufrimiento. Sí, y de hecho, como dices tú, hoy en día mucho teléfono, ¿vale? Todo el día conectados con esto, ¿sí? Y nos dejamos de lado
la raíz que nos dice la medicina china, que somos parte de la naturaleza, no estamos divididos o escindidos, ¿sí? No estamos alejados, somos parte de. Y recuerdo mucho uno de tus videos que me hizo mucho sentido ya hace unos años, que fue que estabas trabajando la tierra y comentabas, miren la importancia de los antiguos que trabajan la tierra, que trabajan con las manos. Y comentas, ¿y qué cavidades o puntos estimulas cuando trabajas la tierra? Créeme, yo, contexto personal, yo nací en Rengo, sexta región, región metropolitana, acá en Santiago de Chile, la sexta región está al sur, ¿sí? Hijo de padres campesinos. Y cuando vi ese fragmento dije, como dirían los españoles, madre mía, yo dije, oh, qué, qué más relacionado, ¿vale? De trabajar la tierra, estimular los famosos puntos Chu, y todo tiene sentido. Sumamos eso con la visión de neurociencia, de la mayor percepción de las manos, pies, boca, homúnculo somatosensorial, y ahí cada vez hago el clic que integrada está la medicina china con la visión de neurociencias, ¿sí? Y que eso también lo podemos aplicar en el día a día, ¿sí? Entonces, eso quería comentar, esa anécdota de tenemos que también estar con la tierra, como dices tú, el ejercicio físico, el estilo de vida hoy en día muy acelerado, muy rápido, pero que nos invita a la medicina china a buscar ese equilibrio, ¿sí? Sí, de hecho, aquí para agregar un poco, cuando hablamos de la corporeidad, la capacidad que tenemos de sentirnos, pero también de compartir la misma corporeidad con pues, nuestros semejantes, publicamos en el 2022 un artículo sobre el efecto que tiene el aislamiento sobre los mecanismos de mielinización. Entonces a un grupo de ratitas pues se separaron de la mamá y se observó pues que no habían recibido ese contacto de la mamá y de los mismos hermanos, o sea, se separaban en cajas individuales, comparados con aquellos que sí estaban interactuando pues, con los miembros de la camada, incluso la mamá. Y todo esto les ayudaba a los procesos de mielinización, o sea, el cableado. Sabemos que durante la parte del desarrollo embrionario, pues hay en parte mecanismos de neurogénesis y de conectividad neuronal, pero en los primeros años de postnatal, pues empieza como a refinar ese cableado y por eso es que los mecanismos de mielinización se empiezan a encender de una forma más sofisticada para que los impulsos eléctricos sean cada vez más precisos. Por eso es que durante esas fases pues empiezan los circuitos de la locomoción, la prensa fina, la articulación del lenguaje, porque ahí la mielina es imprescindible. Y esto, si lo llevamos pues también a la filosofía china, hablando de esa energía del siglo posterior, que también es indispensable para el desarrollo, la segunda fase del desarrollo del ser humano, pero aquí vemos como la importancia del contacto físico para activar esos mecanismos de mielinización. Entonces, tú hablabas hace un momento pues de eso del contacto con la naturaleza. Pues qué tanto los seres humanos, conforme se van aislando de convivir con la misma naturaleza, con la sociedad, y que se empiezan a sumergir en ese sufrimiento o enfrascarse en un caparazón por un exceso de metal, que también es otro estado patológico, ¿verdad? De ahí de este fenómeno metal, que le evita que sus mecanismos neurobiológicos le permitan sentir pues más salud o la estimulación sensorial múltiple para un óptimo desarrollo pues de todas sus funciones cerebrales. Y es pues sí, la relación entre la neurobiología con lo que hoy conocemos en nuestro día a día como la interacción entre el medio ambiente y el ser humano. Así que si nosotros estimulamos puntos, por ahí tengo una teoría que todavía no terminamos de desarrollar, de que si los nervios nos permiten neuromodular a las neuronas, porque es lo que hacemos con las agujas, pues entonces, como uno, pues a través del mismo movimiento, de cómo caminas, de cómo te sientas, de cómo respiras, de cómo escuchas, cómo nosotros, segundo a segundo,
estamos neuromodulando todo nuestro sistema nervioso, toda nuestra neurotransmisión. Porque un movimiento, obviamente no colocamos una aguja, pero tenemos receptores articulares. Pues todo esto manda señales a la médula espinal, al tallo y al diencéfalo y que están filtrando y seleccionando cierto tipo de información. Así que pues al final de cuentas somos cables y esos cables pues nos permiten entender cuando los estudiamos cómo interactúan todas estas comunicaciones. Tremendo, tremendo, tremendo. Insisto, podría estar aquí horas. Ahora comenten por favor las personas que están viendo esta transmisión en vivo. ¿Qué les está pareciendo de esta entrevista al gran Salvador Quiroso González? Para ir finalizando, en honor al tiempo, insisto, podríamos estar horas y horas aquí entablando estas discusiones filosóficas también, recordando que somos seres sociales, ¿sí? Sí o sí invitar a todas las personas a participar en el seminario. Va a hablar Salvador sobre electrocranioacupuntura y el estrés oxidativo, no se lo pierdan. Va a estar interesante junto a las otras temáticas que vamos a presentar expositores desde acá de Chile, Argentina, Colombia, México y Brasil. Bueno, para ir finalizando, cuéntanos, Salvador, futuras actividades. ¿Qué es lo que se viene para este segundo semestre y también eventualmente para el próximo año? Pues actualmente tenemos varios proyectos que integran la docencia, la investigación y la aplicación clínica. Y dentro de ellos los cursos que ofertamos de medicina tradicional china, acupuntura integrativa, que va muy a la par de este enfoque neurofisiológico del que pues les estoy hablando. Nuestro enfoque pues también abarca la parte de las neurociencias, los sistemas complejos y la medicina basada en evidencias. Tenemos también todavía varias líneas de investigación que seguimos desarrollando. Ya les había platicado por ahí un artículo en Puerta sobre el efecto de la electroacupuntura en la neuroinflamación. Y publicamos en el 2017 ya un artículo sobre la estimulación nerviosa con electroacupuntura y cómo controla la inflamación sistémica, pero este está más enfocado a la neuroinflamación que pues constituye riesgo para pues, enfermedades neurodegenerativas, incluso el mismo evento vascular cerebral, entre otras condiciones de salud. Seguimos trabajando también con modelos de diabetes, como la electroacupuntura modula igual a neurotransmisión en esos modelos. Desarrollamos un modelo de acupuntura geométrica y fractal, que también lo seguimos investigando, y que va muy a la par de los microsistemas. Para esto tenemos una colaboración con la doctora Erika de la Universidad Autónoma de Hidalgo, que nos ayuda con la parte de matemáticas y la generación de algunos modelos para ver los patrones de distribución de puntos y cómo podemos desarrollar nuevos patrones de distribución utilizando matrices. Y bueno, esto también está muy interesante porque pues ahí encuadra con el uso de microsistemas, la teoría de fractales, y que nos ha permitido desarrollar pues este modelo de acupuntura geométrica y fractal. Y por otra parte, pues también desde la teoría de sistemas y propiedades emergentes, estamos trabajando por ahí en un libro donde explicamos estos conceptos de medicina tradicional china, pero desde la óptica del pensamiento sistémico. Hablamos de la teoría de sistemas. De hecho, hemos publicado 2 artículos, si los han leído, si no, pues por ahí se los compartimos. Uno es el modelo de biocircuitos y el otro es el que habla sobre el de Qi. Seguimos con ese mismo enfoque, pero ya para desarrollar varios conceptos ahí de la filosofía china. Y el objetivo, pues, es seguir generando evidencia científica sobre lo que observamos en la práctica clínica, llevarlo a un nivel docente, consolidar, pues, estos modelos de formación para no solamente transmitir técnicas. Me gusta mucho en nuestros cursos y en nuestras clases, primero, dar el enfoque de entender el proceso, para posteriormente pues ya entender el principio terapéutico y no solamente dar una receta, sino pues lo que hemos estado mencionando, ¿verdad? Entender la forma de pensar sistémica de los ancestros, que va muy a la par de lo que hoy denominamos pensamiento sistémico y que pues se encuadra dentro de lo que es un sistema complejo y una propiedad emergente. Así que pues seguir tejiendo vínculos entre la tradición, la misma ciencia
incluyendo pues, la medicina basada en evidencias, pero sin perder de vista la visión humana y la parte filosófica, y por ahí hablaba incluso poética de la medicina tradicional china. Perfecto, perfecto. Oye, Salvador, brevemente, estaba hablando de la temática de fractales, asociado también, no sé si lo comentas, con la teoría de mastocitos de Hong. ¿Hay algo también asociado ahí o no? De los conductos de Bond, Claro. de los O ductos sea, de Bond. y con esta Sí, cuestión bueno, de mayor concentración de mastocitos, no sé, a nivel de abdomen, de cara, oreja, pensando en los microsistemas. sí, de hecho, los fractales los tenemos en varias partes de nuestro cuerpo. Un fractal es una forma de estudiar la geometría de aquellas estructuras que no siguen, que no encajan dentro de la geometría euclidiana, sino que estas formas se generan a partir de copias pequeñas o de múltiples copias similares o patrones de autosimilitud. Eso es lo que describe un fractal. Por ejemplo, si observamos un árbol, vamos a ver que ese árbol es una copia grande de pequeñas ramitas que si cogemos una hoja de ese árbol vamos a encontrar la misma estructura de árbol en una copia pequeñita. Y esa misma arborización pues la encontramos en los bronquios, en las mismas ramificaciones neuronales y pues la misma arborización de los vasos, arterias, venas, todo eso, pues ahí también encontramos fractales. Ahora, hay células que también siguen una disposición fractal, que se repiten patrones de autosimilitud. Por ejemplo, la mucosa del tubo digestivo también sigue patrones fractales. La parte de las células epiteliales también. Y bueno, ahora los ductos y corpúsculos de Bonham, como siguen los recorridos de los nervios, como siguen los recorridos de los vasos, porque es un subsistema anatómico que se ha encontrado que está sobrepuesto a las estructuras convencionales que conocemos, como vasos, nervios, tejido adiposo. Entonces se sobrepone, por lo tanto, pues sigue el mismo comportamiento fractal que observamos a nivel de estas estructuras histológicas. Y lo interesante es que algunas células, como por ejemplo los mastocitos, pues siguen también esta distribución se encuentran a lo largo de los nervios. Por eso Mm. es que están muy asociados también a la respuesta de la aguja cuando buscamos el de aquí sobre una fibra nerviosa. Y también siguen pues este mismo patrón, siguen estos recorridos, estas ramificaciones, ya que están anclados a la misma estructura anatómica que por sí ya presenta una estructura fractal. Por lo tanto, cuando hablamos de este sistema de ductos y corpúsculos de Bonham, hagan de cuenta es como estar hablando de la misma distribución del sistema nervioso, de la misma distribución del sistema vascular, de la misma distribución de la fascia, porque esos sistemas y subsistemas se encuentran en todo el organismo. Así que Tremendo, pues, en tremendo, síntesis, pues tremendo. siguen también la misma estructura. Sí. Hay una Es muy teoría de interesante. una teoría de Song, perdón, dije Hong y era Song, de la mayor concentración de mastocitos en ciertos segmentos, ¿sí? Y ahí también entendemos estos efectos psiconeuroinmunoendocrinos, y aquí yo agrego vascular y facial, ¿sí? ¿No? O sea, es todo el sistema que está asociado cuando se estimula con acupuntura. Sí, Ya exacto. chicos, perdón, que hay que cortar, hay que cortar. Llevamos más de una hora y estamos, insisto, horas y horas, pero bueno. Coméntenme por favor las personas que están viendo esta transmisión en vivo y eventualmente si ven esto en diferido también hagan sus comentarios, coméntenos qué les ha parecido esta entrevista, ¿sí? Coméntenos por favor. Y ahora te pregunto a ti, Salvador, ¿qué te ha parecido o con qué te quedas de esta entrevista? Pues primero con el gusto de saludarte, como dices, pasar de algo técnico, académico, científico, pues más bien un vínculo social y un vínculo pues más personal, porque las preguntas que me planteaste pues iban
muy enfocadas a conocer más de lo que es mi vida, de qué me condujo a, pues, a desarrollar la investigación. También me trae memorias, recuerdos, experiencias. No es fácil adentrarse al mundo de la investigación porque primero hay que pasar varios filtros y pues los investigadores son un tanto, pues, te exigen mucho. Exigen mucho porque pues así es la ciencia, ¿verdad? Es exigente, pero también hay investigadores que son muy empáticos, son muy, bueno, pues vamos a decirlo, pues muy amorosos. Y eso es algo que también les aprendí a muchos de ellos, el doctor Ismael, pues a quien le agradezco porque gran parte de mi vida de investigación, pues ha sido por el apoyo que también me ha dado. Así que yo creo que es saltarse esa línea, ¿verdad? De vernos como solamente pares académicos y abrir estos espacios, pues me quedo con esta satisfacción de dialogar, como si estuviéramos tomando un café. Eso, esa es la idea, Nada, ¿sí? más O, así, o quizá, o quizá un mezcal puede ser. también. Y habrá oportunidad, si el Eso, universo así lo permite, de hacerlo ya personal. esa es la idea. Mira, están comentando acá, es muy interesante, otros comentarios que los colegas habían comentado. Siempre es un placer escuchar al doctor Quirós. Acá mi gran amigo y colega Nefi Pessoa, gracias por contribuir a la comprensión de la mecanotransducción asociada a la acupuntura y generar un puente integrativo entre la acupuntura clásica, científica, entregando aportes a esta nueva visión. Yo creo que eso es lo que muchos también reflejan con estas palabras, esta unión, ¿sí? Gracias, magnífico este live, de poder también conocerte, conocer tu pasión, y también me quedo con algo que comentas, que no es fácil, ¿sí? Muchas veces se puede decir, no, si cualquiera publica, oye, el rigor, generar un artículo científico, publicarlo, son como pequeños bebés, ¿sí? Hay un proceso, una etapa que se critica, se cae por A ese motivo, hay que volver a mejorarlo, revisarlo, y una vez que se publica, que da luz, es un trabajo extenso. Entonces, y mantener eso en el tiempo también no es fácil. Así que yo, de mi punto de vista, como lo dije en un comienzo, para mí eres uno de los referentes a nivel internacional de habla hispana de acupuntura con enfoque científico, y creo que para quienes también acá comentan, muchos de las personas que están presentes han tomado tus cursos, son muy agradecidos. Era excelente, a ver, una que vi por acá. Un gusto escuchar al profesor Salvador Quirós, un honor de escuchar la experiencia de investigación del doctor Quirós, dice el colega Cristian Barros. Así que feliz, feliz de haber podido realizar esta entrevista, de conocer tu pasión, tu interés por la medicina china, tanto en el área clínica, científica y docente, y creo que para muchos eres un referente, ¿sí? Un referente para seguir avanzando en estas temáticas, ¿sí? De hecho, aquí Neurociencia al Día dice: es difícil, sobre todo cuando tienes más de 2 revisores. Claro, no es fácil. Pero cuando hay pasión y motivación, siempre se puede llevar a cabo este tipo de actividades, Sí, ¿sí? así Así que bueno, es. Salvador, un placer, ha sido un gusto. Se pasó volando más de una hora aquí conversando, conociendo temáticas de medicina china con enfoque clásico, científico, experiencias personales, y claramente invitamos a las personas a formar parte del próximo seminario de medicina china basada en la evidencia, que se va a realizar este sábado 2 de agosto en formato online. Así que bueno, no te quito más tiempo, Salvador. Muchas gracias por tu tiempo y también Un por gusto, comentar tu experiencia con la medicina china. un gusto, Sebastián. También te mando un fuerte abrazo y gracias por la invitación. Y saludos Gracias. también a todos los que por ahí nos están viendo. Esperemos que algún día realicemos esta transmisión, idealmente en persona. Como dices tú, el universo en una de esas nos va a guiar y nos vamos a compartir algún mezcal o algún tequila o algo. Así es, muy bien, Muy bien, chicos. excelente. Un abrazo a la distancia, que estén todos muy, pero muy bien, y nos vemos en una próxima transmisión. Hasta la próxima. Chao, chao. Bueno.